Amílcar Collante, economista de Profit Consultores, está en línea. ¿Qué tal, Amílcar? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Cómo viste esta medida? ¿Cómo puede repercutir en el mercado ahora en la apertura de este día y en términos generales, cómo ves que puede funcionar? Bueno, hay que ponerlo un poquito en el marco, ¿no? De lo que mencionabas antes, ¿no? El gobierno tuvo un golpe muy importante en lo político, ¿no? En la elección de Provincia de Buenos Aires. Desde ahí la dinámica cambiaria, que ya venía bastante deteriorada, entró en un modo un poco más crítico, ¿no? Y vimos al Banco Central, ¿no? O sea, el dólar testeando el techo de la banda, que era algo que el gobierno quiso evitar a toda costa, y ya vendiendo más de 1.100 millones de dólares, encendió todas las alarmas del gobierno. Ahí, bueno, avanzó en dos frentes, ¿no? Vimos negociaciones que el gobierno inició para tener una línea de crédito en el extranjero, ¿no? Más precisamente del Tesoro de Estados Unidos, y ahora está tratando de, creo que eso no está o sea, tan concretable en el cortísimo plazo, creo que necesita ciertos pasos, ciertos trámites, cierta negociación, ahí juega mucho la política, y en el cortísimo plazo tenía que evitar que este lunes tengas otra nuevamente, ¿no? Ventas muy fuertes del Banco Central, o sea, la Mm. dinámica de las ventas del viernes no se podía replicar. Entonces, bueno, sale con esta medida, bueno, una medida que quizás lo que encontró, o sea, más directo y incentivar un poco la oferta, ¿no? Del mercado de cambio es darle algún incentivo por el lado de al agro, más que nada. Pero entendamos que venimos ya de un año en el cual se dio un incentivo más, o sea, no de eliminación total, sino un incentivo al principio de año, hubo una liquidación muy importante, más que nada del sector agrícola en la primera parte del año, y venía liquidando un remanente, cerca de 90, 100 millones de dólares diarios, algún día más, algún día menos, pero en promedio estaba ahí, con lo cual no llegaba a abastecer la demanda, porque había mucha demanda para dolarizar, para bueno, pago de importaciones, entonces tenías mucha demanda, o también va toda la cuenta de servicios, ¿no? Ahí, entonces quiere dar ese incentivo en el marco, ¿no? De una cuestión cambiaria que está en un estado, en realidad tiene munición el Banco Central, pero, o sea, no es el objetivo vender todos los dólares. O sea, está claro que el ministro en su momento dijo, bueno, vender hasta el último dólar, pero o sea, Claro, entiendo fumarse, que, o fumarse sea, lo que quiere, fumarse las reservas del Fondo Monetario Internacional, es decir, del Banco Central, bueno, pero obtenida por préstamo del fondo, no es un gran negocio, ¿no? claro, no, o sea, ahí creo que, bueno, fue muy desacertada, no la afirmación, sino que es, vamos a defender el techo con todo lo que tenga, bueno, pero el tema es que, o sea, uno quiere disipar, ¿no? Un poco el gobierno tendría que disipar y marcar la cancha que está preparado para ese round cambiario, ¿no? Pero no que vender todo. Y bueno, en esto es una solución, o sea, no hay, tiene que elegir entre males, ya en esa dinámica de correrla de atrás a los eventos y no poder anclar las expectativas, tenés que elegir entre males. O sea, podés subir la tasa de interés, o sea, en el extremo era bueno abandonar el régimen de bandas y decir, bueno, que flote el tipo de cambio y usar la munición en un tipo de cambio más arriba, ¿no? Donde se equilibre oferta y demanda. Eso el gobierno en el trecho electoral lo quiere hacer. Eh, Subir más la tasa de interés, creo que medio sobreutilizó la tasa de interés, entonces no tiene mucho más por ese lado. Ujú. Volver al cierto control de cambio, ¿no? De tratar de hacer ciertas regulaciones, no un cepo por fuerte, sino algo más de maquillaje o algo que te impida o que te a- aminore, ¿no? La demanda por importaciones o la demanda para dolarización. Y bueno, ahora esta solución es un poco de una diagonal, ¿no? Decir, bueno, le doy un incentivo a un sector que tiene para liquidar dólares en un periodo corto, bueno, y ya tiene un objetivo, ¿no? 7.000 millones es un poco ese número que el gobierno entiende que si hacemos un poco los números, es también lo que seguramente pensaba que podía ser la demanda para dolarizar, ¿no? Entonces Ujú. dice, bueno, necesitamos Claro. 7.000 millones de dólares extra. Lo que sí, bueno, los dólares son uno solo, la liquidación es una sola, o sea, si vos lo adelantás, obviamente post elección tenés menos dólares que te van a liquidar,
o sea, la inconsistencia del régimen está igualmente, ¿no? Lo que puede Claro, hacer es llegar a la elección con un poquito más con un Banco Central que que no venda no se tanto, desangre en el medio, claro, que no venga claro, tanto en el medio de esto, porque la contracara ya la vimos en cómo perciben o sea, el mercado, y ahí te voy también a la frase de Caputo, o sea, si vos decís, bueno, vendo hasta el último dólar, los bonistas, los tenedores de bonos, obviamente que salen de los bonos, porque dicen, bueno, si van a vender todo por el riesgo cambiario, no va a haber dólares para los bonos, entonces hay un riesgo país que sube, y por el otro lado que todavía está estable, o sea, también hay un riesgo de depósito, ¿no? Pues si vos decís vamos a vender hasta el último dólar, incluyen toda esa cuenta también que en parte de los dólares están los de encaje que son de los depositantes, ¿no? claro. Ahí ese riesgo no está todavía, pero lo podés alentar si vos decís vendo todo lo que tengo en el Banco Central, ¿no? Ujú, exactamente. Bueno, en este momento Milei está llegando a la Casa Rosada, el camioneta oficial, el auto blindado oficial del presidente ya está en Balcarce 50, mejor dicho en la explanada, por donde ingresan los presidentes. Esto para tener un dato del vivo, ¿no? Hacia nuestros oyentes. Te pregunto, Amílcar, ¿hay algún tipo de estimación? Yo sé que es muy temprano, pero ¿hay alguna estimación de impacto fiscal de esta medida de retenciones cero? Porque ahora nos dicen que rige desde mañana hasta el 31 de diciembre y que es también para todos los subproductos. Vamos a precisarlo, granos y sus subproductos de soja, maíz, trigo, cebada, sorgo y girasol, nos dice el Ministerio de Agricultura. ¿Ves algún tipo de impacto fiscal que se pueda medir respecto a esta Sí, medida? sí, obviamente hay el tema, bueno, habría que hacerle el cálculo un poco medio te lo agarro un poquito, o sea, ellos dicen van a ligar 7.000 millones, bueno, ahí hay diferentes alícuotas, ¿no? Que hay entre todas, habría que ver el promedio de todas esas Claro, alícuotas, si fueran 7.000 millones y sería lo que está pagando la 20%, soja, pongamos un por eso, 20%. si hacemos un 20% son 1.400 millones de dólares, bueno, Claro, eso no sería, o sea, sería una parte, es menor que eso porque en realidad, bueno, tenés otros productos que van a una alícuota menor, ¿no? Pero menor, bueno, ahí claro, tendrías que claro. hacer, pero bueno, un poco si hacemos a grandes números sería eso, los 7.000, el 20%, 1.400 millones de dólares que tenés que cubrir, ¿no? De eso que no vas a tener recaudación de eso, con ese tope, ¿no? Que estableció el gobierno, pero más o menos de Exacto, ahí a grandes números sería algo parecido a eso. exacto, claro. Obviamente en el plano de todo el ajuste fiscal y todo lo que presentó el presupuesto y toda la discusión que hubo todas estas últimas semanas con los vetos, con las medidas que impulsaron desde el Congreso, bueno, esto sí tiene un costo fiscal, bueno, el gobierno, o sea, quiere cubrir todo el frente cambiario, de hecho ya lo está haciendo, o sea, está pagando costos para mantener ese dólar lo más quieto posible, pero bueno, esto, o sea, está trayendo más costo de lo que a priori uno entendía, ¿no? O sea, Vos sube tasa que, de interés, pega la actividad, bueno, y ya vemos pero exacto. tiene ¿Vos crees ese que objetivo, ¿no? lo que se busca más que bajar el dólar es que dejen de drenar reservas del Banco Central? ¿Ese sería el efecto Sí, más inmediato? sí, sí, porque en realidad vos, o sea, está claro que, o sea, si vos lo estás defendiendo es porque no querés que la cotización suba, pero en realidad, o sea, acá hay una cuestión que decís, la, la, la dinámica de la crisis, o sea, una cosa que es, te afecta a la cotización de los bonos, como decía, otra es que la dinámica de caída de los dólares que tenga el Banco Central implique que también haya un drenaje o retiro de depósitos, o sea, ya entras en una dinámica que se, se empieza o sea, tenés que cortar esas dinámicas. Claro. Entonces yo creo que el gobierno se apura, todavía no ha llegado a tener, adelantarse, ¿no? Un poco a los eventos. Creo que la está corriendo de atrás desde el desarme del EFI, vimos todas las medidas que tomó el gobierno y todo el tiempo la está corriendo de atrás a los sucesos, ¿no? Claro, O sea, claro. ahora trata de adelantarse con ir a Estados Unidos, pero bueno, eso tiene también, creo que está claro que la inmediatez de esto de las retenciones tiene que ver con que esa negociación tiene un tiempo y no sabemos cuánto, se hablaba de unos montos muy siderales, ¿no? De, de una línea de crédito, pero ahora, bueno, esas expectativas están bajando Ujú. y bueno, el gobierno algo tenía que hacer porque si tenías un lunes peor que lo que fue el viernes, bueno, ahí empieza a haber una turbulencia mayor y mayor volatilidad, ¿no? En el mercado. ¿Y ves la posibilidad de que haya una descompresión del dólar oficial y del dólar blue, por ejemplo?
¿Y los Y financieros? yo creo que en este aspecto podríamos tener, ¿no? Algo que afloje algo. También puede ser, hay que ver qué hacen con la tasa de interés, porque ha quedado un margen. O sea, después de todo el tema de la elección de Provincia de Buenos Aires, habían bajado un poco la tasa de interés, pueden ir un poquito a dar un poco más de tasa, más esta medida y coordinar algo como, pero estamos hablando siempre de parche, ¿no? Y entonces Claro. decir, bueno, poder colocar las cotizaciones en lo financiero, que no haya brecha, ¿no? Con lo que sea el techo de la banda y un poco desincentivar esa, esa demanda por ese lado. Pero bueno, o sea, esto es todo, es un juego de expectativa más que Ujú. nada, ¿no? Ya ahora entraste en la lógica esa de si convences al otro, o sea, porque hay un momento que no, ¿Cómo que la tasa impactaría, tampoco cubre. cómo impactaría si se anuncia mañana, cuando se reúna Milei con Donald Trump, un crédito de 10.000 millones de dólares del Tesoro de los Estados Unidos? Yo creo que bueno, los bonos venían muy caídos, o sea, van a tener una recuperación, pero no buena al nivel que está, ¿no? Previo a esta dinámica después de la elección de Provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, Ujú. vamos a entender más o menos, poner el número para que la gente lo entienda. El Merval, ¿no? El panel de las cotizaciones líderes de las empresas argentinas, llegó a un máximo de $2.400 a principio de año en enero. Hoy está más cerca de 1.000 ese índice. O sea, ya Ujú. el mercado está bastante afuera. Y los bonos prácticamente están cotizando por paridad, no por tasa de interés, o sea, por rendimiento. Ya lo vemos en paridad abajo de $50 por una lámina de 100, ¿no? Entonces ahí te marca un poco, ¿no? Son cotizaciones que estaban desde agosto del 24. O sea, Ujú. ya sin acuerdos, sin esa baja de inflación, sin tener tantos meses de superávit, o sea, tenías ese riesgo país, había una percepción, ¿no? De que el gobierno no sabía si encauzaba la situación y estamos volviendo a un riesgo país muy elevado, ¿no? Un riesgo país más de Totalmente, 1.500 puntos. Así que bueno, totalmente. puede tener esa reversión, pero partiendo, ¿no? Teniendo en cuenta desde dónde había llegado los niveles del mercado, ya había puesto en precio en muchos escenarios bastante pesimistas, ¿no? Amílcar Collante, clarísimo, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Por favor, un abrazo. Hasta luego. Economista de Profit Consultores, Amílcar Collante pasaba por unas cuantas verdades.